Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Doy la más cordial bienvenida a toda nuestra audiencia, esta audiencia que se conecta con nosotros a través de Frecuencia CAD. Como saben, Frecuencia CAD es el programa, el canal del Centro de Estudios de Alta Dirección. Cada 15 días estamos presentando diferentes. El día de hoy, esta sección Antropía Empresarial y su servidor Luis Eduardo Lascura, y vamos a hablar de un tema que de entrada déjenme decirles que todavía no lo estoy presentando y ya he recibido de algunos comentarios que pareciera ser que este tema va a tratar de política o que tiene que ver algún tema de política y la razón no es esa. En realidad vamos a hablar de un tema que tiene que ver un tanto cuanto de una postura filosófica, una postura de un entendimiento de la realidad desde esta perspectiva precisamente que el día de hoy el título es Creer en la nada es mejor que no creer en nada. Los puntos nihilismo o nihilismo, no sé. Déjame decirles y déjame aclararles que el título no es ni siquiera la hipótesis ni la conclusión de lo que les voy a presentar. El título obedece a, vamos a llamarle a un axioma, algo que da por hecho algunos de sus representantes de esta corriente filosófica, que ahorita más adelante se los voy a presentar. Pero déjenme, vamos a empezar a definir qué es la palabra nihilismo. Y bueno, pues básicamente refiere a una corriente filosófica. Una corriente filosófica que básicamente sostiene de la imposibilidad del conocimiento, es decir, que el conocimiento no es un elemento suficiente como para entender la realidad. Y de hecho, es una corriente filosófica que niega la existencia y el valor de todas las cosas reduciéndolo a la nada. Es decir, le da valor cero a todas las cosas. Como saben, pues las corrientes filosóficas, todas las que han existido a lo largo de toda nuestra historia, desde las corrientes filosóficas socráticas, las anteriores a Sócrates, las posteriores a Aristóteles, las filosofías de los siglos XVII, XVIII, XIX, Kant, Marx, Anthony Flew, y diferentes filósofos que han existido y sobre todo sus corrientes existencialistas, materialistas, evidencialistas, humanistas, y diferentes posturas, pues como todos saben, pues bueno, la filosofía, y yo sin ser una persona que estudió, o mi carrera no está en filosofía, pero como sabemos la filosofía cuestiona la razón de ser y la verdad. Entonces, pues cada quien bajo sus diferentes posturas, sus diferentes eh, razonamientos, tratan de dar una explicación y tratan de buscar esa verdad. El nihilismo es eso, el nihilismo es una corriente filosófica que básicamente de alguna manera pues todo lo reduce a la nada y de alguna manera cuestiona. Y de hecho vamos a ver un poquito más adelante. Una filosofía nihilista es se caracteriza por un pesimismo, un resentimiento, es un agotamiento de los valores ficticios, que al menos así lo describe, representados en la metafísica, representados en el cristianismo, en la vieja moral, ¿no? O sea, es decir, se muestra anuente. Hay gente yo te voy a citar algunos, que han opinado del nihilismo, por ejemplo, San Agustín de Hipona, que denominó a los nihilistas o nihilistas, a los no creyentes, ¿no? Nadezhda, en 1829, definió como aquellos que nada saben y que de nada entienden. Eso es un nihilista, ¿no? Por alguna da una descripción. El dramaturgo Iván Turgeniev, en su novela Padres e Hijos, que a lo mejor estoy hablando del año de 1862 por ahí, refiere a la actitud ante la vida. ¿Y una actitud de qué tipo? Pues escéptica, una vida que está desencantada de las ideas tradicionales y que obviamente lo que está establecido como, no como una regla, sino más allá, sino simplemente como una forma de vivir, pues obviamente ante un nihilista es una situación de incomodidad, porque obviamente siempre la van a tratar de escrutar, ¿no? Y de hecho hay la palabra nihilista, bueno, pues obviamente se puede ver sus antecedentes desde de las filosofías
del pasado, ¿no? De las filosofías de la época, de las escuelas de la filosofía de los cínicos, así se les llamaba, o evidencialistas, que pues obviamente de alguna manera pues, escrutaban y de alguna manera trataban de entender las razones de la vida, ¿no? Desde un punto de vista nulo, desde la nada. Y de hecho uno de ellos es un filósofo que se llama Friedrich Nietzsche. Espero que esta palabra, este apellido lo esté pronunciando bien, porque es un alemán, es un filósofo alemán. Y argumenta, y de hecho él para entrar al tema del nihilismo, él argumenta que, que Dios ha muerto, que Dios ha muerto y significa que ya no tenemos referentes, al morir él ya no hay ningún referente y por derivado del enorme vacío que deja Dios. Hoy te voy a explicar a qué se refiere esa alegoría de que Dios ha muerto, o por lo que lo decía, fue precisamente Friedrich Nietzsche, y por lo cual desarrolló toda su teoría de nihilismo. Lo que sí le puedo decir es que ante la nada, es decir, ante lo que no tiene valor, ante lo que no tiene sentido, pues obviamente se necesita, o ante esta situación, es requerido y es lo que de alguna manera afirma Nietzsche, se necesita un cambio de valores en donde el papel de nihilismo es básicamente dos cosas, el negar para afirmar y el destruir para crear. Ese es el nihilismo. O sea, negas todo, precisamente por eso la definición que decía de nihilismo, que decía más o menos que sostiene la imposibilidad del conocimiento, o sea, la imposibilidad del conocimiento en el sentido que lo niega, o sea, no lo aceptas de primera instancia, y de alguna manera tienes que desmenuzar, destruir, para volver a construir, para crear. Ante esta actuación o la forma de actuar del nihilismo, incluso que dicta la forma de pensar, de decir negar para afirmar y destruir para crear, bueno, pues obviamente esa es una regla que de alguna manera pues obviamente es muy peligrosa, porque a veces hay que ver que a veces yo creo que también dentro, incluso desde las posturas filosóficas, hay que pensar si la negación siempre es una forma de razonar y de un medio efectivo para encontrar la verdad, o lo mismo afirmar, ¿no? Yo creo que es ni una ni otra. Todo depende del caso y del contexto y de los antecedentes de lo que estemos viendo. Y por supuesto que no se trata de destruir para crear, porque precisamente en la palabra creación tenemos que acotar a qué estamos refiriendo cuando estamos hablando de la universalidad de la creación, incluso no del mundo, sino de la humanidad, incluso en sus valores. Pero ahorita vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, le decía que Nietzsche afirma que los supremos valores, precisamente ya va contra los valores, precisamente esa posibilidad de conocimiento, se devalúan porque son incoherentes. Es decir, al morir Dios, que ahorita voy a explicarlo más adelante, pues solamente todos los valores universales y toda la ética y la moral, que incluso la cristiandad y todas las religiones, pues obviamente manejaban, al morir Dios, esos valores son incoherentes, se vuelven incoherentes ahora y caen en una inanidad, es decir, en una inutilidad. Entonces, ha dejado a la realidad, esa realidad que andamos tratando de entender, esa verdad que tratamos de entender y de encontrar, pues carente de un sentido lo que dice Nietzsche. Al morir Dios, entonces los valores actuales son obsoletos, ya no tienen sentido. Aquí el tema es que al hablar de valores, por ejemplo, estamos hablando de valores universales, hablando de principios que benefician, de situaciones que se convierten en virtudes, en actos positivos de la gente. ¿Cuáles son esos valores? Bueno, pues podemos hablar de la libertad, podemos hablar del respeto, podemos hablar de la honestidad, la tolerancia, la justicia, la amistad, la bondad, la lealtad, etcétera, etcétera. La pregunta es que si Nietzsche dice que al morir Dios, estos valores carecen de sentido y caen en una situación de inanidad, es decir, de inutilidad. La pregunta es entonces, ¿cuáles van a ser esos otros nuevos valores que sustituyan a la libertad, al respeto, a la honestidad? O el caso contrario, vamos a ponerlo de esta manera. Si pensáramos de un punto de vista nihilista, ¿cuál es la razón de ser o a dónde vamos a llegar al degradar esos valores a nada? Es decir, degradar la libertad ¿a dónde? Dejarla en qué papel, en qué nivel. Degradar
destruir, ¿cómo se dice? Negar, por ejemplo, la honestidad, la tolerancia, la justicia, sobre todo la justicia, ¿no? Porque, pues, obviamente, como dice incluso hasta la ley es, nadie puede hacer justicia por su propia mano. Pero al degradarla a un sentido de nada, pues, ¿cuál es ahora esa justicia y bajo qué aspecto se va de definir la justicia? Entonces, eso afirma Nietzsche, que esos valores pues se tienen ya son incoherentes. Y de hecho Nietzsche también sigue diciendo que un nihilista prefiere creer en la nada a no creer en nada. Y precisamente es el título de este programa, y no es mi conclusión, no es mi hipótesis, lo que decía yo al principio, es la hipótesis de Nietzsche, porque precisamente él, como uno de los representantes importantes o mayores íconos de esta filosofía, él afirma precisamente que la gente prefiere creer en la nada como si fuera el todo, a no creer en nada. O sea, sí tienes que partir. Lo que sí, fíjese bien, este título, lo que sí nos deja ver, es que independientemente cuál sea la creencia, la postura, cuál sea el sentido que le demos a nuestra vida, hay una cosa que se está repitiendo y es una constante, la creencia. Y el hombre no puede dejar de creer. El hombre no puede ser un ateo en donde no solo más nega una divinidad, sino en donde incluso su ejercicio espiritual y desarrollo personal como humano sea bajo la no creencia. El hombre tiene la necesidad de creer y creer en algo. La historia de la humanidad se ha caracterizado porque siempre ha tenido creencias diferentes. Entonces, pero Nietzsche dice que precisamente el hombre tiene que creer en nada. Entonces, por lo menos ya está dando un punto bueno, o está dando tenemos un punto en común a los que diferimos de su filosofía, porque entonces el activo, la constante, el común denominador es la creencia. El tema es ver en qué vas a creer. Y precisamente voy a explicar a qué se refiere esa frase de Nietzsche, o por lo menos lo que está documentado de lo que Nietzsche se refería a Dios ha muerto. Y básicamente Nietzsche utiliza esta frase como una especie de alegoría. Le da un sentido y una explicación donde refiere que Dios ha muerto derivado del creciente ateísmo que surgió en los siglos XVIII. Y obviamente con el nacimiento de un razonamiento que se le llamaba de ilustración o la ilustración, una filosofía de ilustración, en donde no eran más que ideas que querían y que rompían con la cultura occidental, es decir, la cultura basada en la religión y la idea de Dios. Entonces, no es un tema político, no es un tema religioso, es un tema de creencia, es un tema de postura y de entendimiento de la realidad desde una perspectiva. Él la quiere partir de la nada, precisamente para negar lo que existe y crear y destruir para volver a crear. Entonces, si Dios ha muerto, según Nietzsche, es decir, el ateísmo es la nueva creencia, ¿no? Basada en la no creencia, en no creer en una divinidad que se deriva la ética, la moral, los valores, los principios. Entonces, si Dios ha muerto, queda para la humanidad, o qué queda para la humanidad que se basaba en la religión y en la idea de Dios. Es decir, se van a romper los cimientos del saber y la moral de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque precisamente sobre eso está la parte fundamental. El crecimiento, el entendimiento, los valores mismos se derivan de esto. Si quieres destruir, entonces la pregunta es, ¿qué vas a generar? ¿Cuál va a ser ese nuevo valor, por ejemplo, basado en la justicia, basado en el respeto? Si precisamente estás destruyendo, como dice, estás rompiendo con esos cimientos del saber. Si Dios ha muerto, la humanidad, según Nietzsche, o según se puede entender de lo que escribió el señor Nietzsche, debe de aprender a vivir el presente. ¿Y cómo lo va a vivir? Pues el ser humano es quien debe de plantearse el sentido de la trascendencia, de su trascendencia, es decir, su futuro, y diseñar su propio sistema de valores.
Esto que acabo de decir creo que es fundamentalmente grave. Porque, por ejemplo, me voy a ir a un extremo, el sicariato. El sicariato, lo que vivimos hoy en la violencia que existe, que vive. En donde desde el punto de vista del sicariato, la vida se decide o alguien la decide. Y como decía la canción de José Alfredo Jiménez, la vida no vale nada. Entonces, ¿en función de qué o con base a qué? Estos nuevos valores se van a volver universales, que yo creo que no van a volverse universales, se van a volver valores individuales, dependiendo de la perspectiva de lo que cada quien entienda por justicia, lealtad, tolerancia, respeto. Porque el entendimiento de la nada se acota al entendimiento individual del individuo, valga la redundancia. Se acota a la perspectiva de vida de cada quien. Se acota incluso a la corriente filosófica que cada quien pretenda. Por ejemplo, un humanista seguramente va a diferir de un existencialista, ¿no? O un evidencialista. Y así de diferentes corrientes filosóficas. Entonces, ¿a dónde lleva el nihilismo? Esa filosofía, ¿a dónde va a llevar? En realidad, ¿qué conlleva? Fíjense bien, vamos a ver qué tipos de nihilismo hay. Hay dos. Uno que se llama activo positivo y el segundo que se llama pasivo o negativo. El activo positivo es aquella postura que propone la destrucción de todos los valores tradicionales que dotaban de sentido a la existencia de una persona y principalmente basada en la creencia de Dios. Ese es el positivo. Y el negativo, pues es aquel que surge como consecuencia de la muerte de Dios y de la crisis del sentido que genera. Entonces, está en una posición de destruir lo que existe y de crear lo que no existe. Esos son los dos tipos de nihilismo, el positivo y el negativo. Entonces, pongámonos a pensar de esta manera. Si esta corriente filosófica, y tal como fue desarrollada por Nietzsche, la lleváramos a la práctica, debemos de entender qué crisis pudiera generarse por la práctica del nihilismo. Fíjense bien, yo creo que hay varios puntos. El primer punto que tengo es precisamente el principio de la educación. El principio de la educación, es decir, no solo la pedagogía, sino incluso la educación desde el seno materno, en donde los valores, la ética, la moral, y obviamente toda la capacitación que llevamos a lo largo de nuestra vida, versus una postura nihilista, se concentra o se va a reducir a principios educativos, versus, la concepción del mundo desde el punto de vista de la razón, del progreso y la ciencia. Es decir, todo aquello que nosotros logremos entender, la razón, todo aquello que nosotros podamos desarrollar, el progreso, y todo aquello que podamos entender y comprender, que es la ciencia. Solo eso va a ser válido bajo un ambiente nihilista versus los principios de educación tradicional que llevábamos, y que vuelvo a repetir, que caían desde la formación inicial, en donde los valores, la ética, la moral y la formación personal se daban precisamente desde el seno familiar y desde una perspectiva de valor, lo cual el nihilismo pues destruye y lo baja a la nada, y solamente va a progresar, vuelvo a repetir, desde la razón, el progreso y la ciencia. Y de hecho estas tres palabras son una palabra de moda del día de hoy. Es la modernidad a la que nos referimos. El segundo es el nihilismo profundo. El nihilismo profundo se orienta a la construcción de una nueva identidad. Precisamente, destruyes para crear, lo que decía. ¿Cuál es esa nueva identidad? ¿Cuál debiera de ser esa nueva identidad? Respecto a lo que tenemos entendido, cuál es la trascendencia del hombre en nuestro caminar en esta vida. El hombre, fíjense bien, bajo esta perspectiva nihilista, entonces se va a dedicar a buscar equivocadamente lo suyo. Cada uno de nosotros, si pensáramos desde esa perspectiva,
Yo voy a tratar de encontrar mi justicia, mi lealtad, mi tolerancia, mi respeto, porque estoy entendiéndolo desde mi perspectiva de mi nada, no desde una perspectiva universal de la nada. Entonces cada quien va a buscar lo suyo. Y entonces, como lo dice el título, es creer en la nada, pero sostiene la necesidad de la creencia. ¿Para qué inventar la creencia en algo cuando sabemos cuál es el antecedente de la humanidad? Quien está en el punto en que se asemeja a la nada, definitivamente aquel que es parte de negar todo y destruir para crear, pues definitivamente se va a sentir muy cómodo en alguna parte de su vida porque todo lo que obtenga es ganancia. Para él va a ser todo ganancia. Para él va a ser todo positivo, todo lo que él destruye y cree, todo lo que él incluso niegue y que luego pues se la afirme va a ser ganancia. Y entonces se va a establecer como que en el estado en que todo eso se suma tras la resta continua, que es el principio del nihilismo, que lo vuelvo a repetir: negar para afirmar, destruir para crear. Quiero dejar aquí, antes de continuar y dedicarme a los últimos puntos, ¿qué caso tiene esto? Ser nihilista es como sentirse aliviado. Aliviado de cuando la voluntad del hombre ya no pesa en él ningún tú debes. Y cuando la muerte de Dios, que se refiere a Nietzsche, pues obviamente lo ha descargado de la conciencia de la culpa y del compromiso de la existencia. ¿Por qué? Porque cada quien va a buscar sus propios valores. Para mí el valor del respeto va a ser uno, el de la tolerancia va a ser otro, el de la justicia va a ser otro. Porque obviamente estamos liberados. Parece ser que a muchas personas de diferentes corrientes, y sobre todo a los ateos, les conviene más que no exista Dios, es no pensar que existe Dios. El origen del nihilismo, fíjense bien, también es una transferencia de la confianza que teníamos y sobre todo del arropamiento que tenemos bajo la perspectiva de una vida cristiana, vida netamente humana, y lo vamos a convertir hacia la absolutización del sujeto, es decir, donde yo soy el único que valgo, yo, no mi compañero, no el mundo entero, no la humanidad, no la sociedad, no la familia, el sujeto. Entonces, el punto de partida del señor Nietzsche, vamos por las últimas reflexiones, me voy a apurar, es que es sobre la afirmación que la interpretación monoteísta del judeo cristiano ya no puede ser sostenida. Él dice, eso no existe. Por eso Dios ha muerto. Por eso ya Dios murió. Entonces, después de la muerte de Dios se requiere de una transformación del hombre. Y ahí es donde él llama que después de esto se va a generar un superhombre. Aquel superhombre que venza a Dios y a la vez a la nada. Para mí creo que, a mi pobre concepción, es una postura utópica. El todo con el nada no existe, ni siquiera se unen en los puntos opuestos. Vamos a ver unos ejemplos nihilistas. Por ejemplo, la canción de Shakira, que se llama El Octavo Día, es una canción nihilista. Por ejemplo, en neurología hay un síndrome de Cotard, por su descubridor que se llamaba Jules Cotard, es en francés, perdonen mi pronunciación, en el siglo XIX, en donde pues, definió ese síndrome como un síndrome nihilista porque los que lo padecen niegan su propia existencia, niegan las partes de su cuerpo y de su propia, no solo de su propia existencia, sino del mundo. O sea, no existen, se degrada. Hay personajes que tienen tintes, matices, seguidores, son ad hoc a ese tipo de filosofías, como Jean-Paul Sartre, estamos hablando de Franz Kafka,
Edgar Allan Poe, Fyodor Dostoyevsky, Rousseau, Voltaire, ¿no? Y de hecho la sociedad, una sociedad nihilista que está empezando a tomar ese matiz, ¿qué características está teniendo? Pues es una sociedad apática, hedonista, consumista, placer sensorial inmediato, aunado a un relativismo moral, por supuesto, que produce solamente, que no solo, que más bien produce solamente frustración, pesimismo y negatividad existencial. No sé si les suena eso familiar o conozcan a alguien que esté en este tipo de pensamientos o en esta burbuja nihilista, pero pues son características, ¿no? Entonces, la relación del nihilismo con nuestra sociedad, nuestra situación actual, ¿cuál es? Pues está basada, yo creo que bajo 3 situaciones que hoy manejamos dentro de nuestro léxico y que nosotros nos enorgullecemos en decir en modernidad, poshumanismo y transhumanismo. Todos hablamos de la modernidad tecnológica, la modernidad de la sociedad, de las transformaciones del ser humano, su poshumanismo. Pues esos están basados bajo los principios nihilistas, porque están tratando de hacer el yo, el absolutismo del yo. Y mucho cuidado con eso, porque no somos, la sociedad está compuesta por todos los individuos, no es un individuo. Y por supuesto no es su propia moral. Vamos por los últimos 2 puntos y con eso cierro este programa. La máxima del nihilismo, es decir, que nada es verdadero. Todo está permitido, cita el libro de Nietzsche, eso así lo cita él, y eso lo cita en su libro, en la 4ª parte de su libro, Así habla Zaratustra. Es una máxima. La máxima que nada es verdadero y que todo está permitido. Entonces la justicia también está permitida ejercerla bajo lo que a mí me dé mejor entendimiento. Por último, solamente pido que ustedes reflexionen de esto. Digo, por supuesto que no es hablar de Nietzsche, porque hablar de Nietzsche es hablar horas y horas y horas y horas. Pero como es una de las personas que reconocen mucho, incluso se estudia mucho en las clases de filosofía, hay gente que son seguidores de este señor, pues déjenme decirles que Nietzsche muere de neumonía en 1900. Pero solamente murió después de haber perdido sus capacidades cognitivas y de lenguaje hasta llegar al mutismo, así ya no hablaba. Y donde según las biografías, por lo menos que están en internet, una persona que tenía quizá algunas características mentales especiales. Incluso venía de familias, tías, creo que su papá traía algunos problemas por ahí mentales, psicomentales. No lo estoy diciendo con el afán de degradar. Lo que lo estoy diciendo es que entendamos el origen de algo que se llama filosofía y que nos quieren o que se promulga y se promueve como una verdad absoluta. Aquello que atente a los valores universales hacia un individualismo, creo que ha destapado lo que hoy conocemos como la falta de los derechos humanos, los valores universales, la convivencia de la humanidad y sobre todo su progreso y su trascendencia. Lo dejo todo esto lo anterior para su reflexión, ojalá sirva de algo y pensemos como género, como humanos, no como individuos solamente. Muy bien, pues les agradezco su espacio, muchas gracias a todos. Dios bendiga a este país que tanta falta nos hace y nos vemos a la siguiente cápsula. Muchas gracias, hasta luego.